Bienvenidos. Bienvenidas. Tomen tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción, listos para entrarle con la doble tracción a una de las personas candidatas a la presidencia del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente Feur, porque ese nombre es demasiado largo y tenemos poco tiempo. Estamos aquí con Yesenia Jiménez Calderón, quien es estudiante de múltiples carreras aquí en la UCR, está sacando su tesis de licenciatura en psicología, es estudiante de tercer año de sociología y de segundo año de educación especial. Yesenia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos, Ernesto? Bien, gracias. Vamos a iniciar con esta entrevista, que es un examen al que ustedes están acostumbrados y acostumbradas como estudiantes de la UCR, y la primera parte es un associate. Iniciamos. Primero, Henning Jensen Pennington. Un ex-rector algo cuestionado. Okay. El ex-rector. Ana Catalina Chávez. La actual presidenta de la FEUR. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Actual doctor de la universidad. Juncos. Creo que es un proyecto que puede dar mucho. Bien. Para aquellos que no saben, son los Juegos Universitarios, ¿verdad? El CEP. La Comisión Evaluadora de Proyectos de la FEUR, o el CEP con S. Con del S. Sistema de Estudio de Programados. Ajá. Creo que es algo que necesita muchísima renovación y actualización. Okay. Renace. Creo que voy a decir que no sé qué significan las siglas. Okay. O al menos no recuerdo en este momento. Puede batear. ¿Esto es examen? ¿Tienen que batear o la dejan en blanco? Usted me dice. Creo que la voy a dejar en blanco. Ok, Renace es este grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos que hay en la UCR para estudiantes, sí, claro, y para funcionarios también. CSE. El Consejo Superior Estudiantil, creo que es un espacio que podría llegar a aportar muchísimo con algunas modificaciones en su estructura y forma de trabajo. Ok. Comisión Instructora Institucional. La del acoso, para acoso de hostigamiento, o la instructora institucional de qué? La instructora institucional. La general. Creo que la voy a asociar con posibilidades de una mejor administración. Ok. Comisiones institucionales, en general. En general, creo que para mí son como una red de apoyo. Ok. Recinto de Golfito. Ya no es el recinto de Golfito, es sede del sur. Y creo que ha sido uno de los mejores aciertos de la administración en los últimos tiempos. Ok. Sedes regionales, en general. Para mí, sedes universitarias. Ok. Comisión de enlace. Una situación complicada, pero creo que, es un lugar complicado para incidir, pero es una posibilidad de cambiar la situación. Ok, para aquellos que no saben qué es la comisión de enlace, es la comisión donde se negocia básicamente el PES, el presupuesto, bueno, una gran parte del presupuesto universitario que se nos transfiere directamente a las universidades. Mediación virtual. Creo que voy a decir una buena idea, una buena ejecución con posibilidades de mejora. Ok. Terminamos así la primera parte del examen y pasamos a un falso y verdadero. Yo le voy a decir a usted algunas afirmaciones y usted me dice si las considera falsas o verdaderas y me puede elaborar un poquito, ¿verdad? Los falsos y verdaderos a veces dan un espacito ahí para que uno explique por qué. Primera pregunta. ¿La evaluación docente debe ser obligatoria para todas las unidades académicas? ¿Falso o verdadero? Debe ser, sí. Considero que sí debe ser verdadero, aunque en este momento no lo sea, pero sí debe ser obligatoria para todos y debe tener criterios estandarizados con las adaptaciones necesarias para cada unidad académica. Okay. 30% de las unidades no hacen evaluación según el CEA.
Los grafitis en ciencias sociales son vandalismo y sus responsables debieron haber sido sancionados. ¿Falso o verdadero? Creo que los grafitis a raíz de la toma en ciencias sociales son una forma de expresión del estudiantado que estuvo dentro de la toma y no deberían responsabilizarse a las personas por expresar, ¿sí?, en los espacios en que se supone que deben poder apropiarse y ser su segundo hogar. Aunque normativamente no se puede intervenir. Aunque normativamente no se puede intervenir el edificio, pero también hay una cuestión en que se debería tener un punto medio en que ese edificio puede ser la casa de la gente y cumplir con la normativa. Ok. El personal de orientación de la Oficina de Orientación está capacitado en materia de prevención del suicidio. ¿Falso o verdadero? Voy a decir verdadero, pero que aún necesitan más capacitación en específico, digamos, porque creo que lo que están capacitados es en primeros auxilios psicológicos, no en prevención del suicidio. Bueno, yo como periodista le digo que es falso, porque nosotros pedimos una lista de las capacitaciones que ellos han tenido en materia de suicidio, porque se sabe, digamos, que la formación base no es suficiente para hablar de que estamos capacitados, y un 55% del personal de orientación no tenía ni una sola capacitación en suicidio. Llámese foro, ni siquiera una certificación, conversatorio, etcétera. Y el pero resto, entonces hay algunos que sí, es que ahí fue donde me entró. La otra hay mitad, algunos funcionarios que sí. Sí, pero la otra mitad tampoco tenía eso. Lo que tenía es un foro, un conversatorio o algo así en materia de suicidio. Pregunta 4. ¿La UCR debe aumentar sus actuales ingresos por la vía del vínculo externo remunerado? ¿Falso o verdadero? Creo que voy a decir verdadero, pero con mucha cautela, muchas regulaciones y sin olvidar los pilares de la universidad pública. Bueno, para aquellos que no saben qué es el vínculo externo remunerado, es que la UCR sí puede y lo hace en algunos casos, que es vender servicios, ¿verdad? Vender estudios, el programa incluso MATEM, es uno de los ingresos de la Escuela de Matemática, etc. ¿Usted todavía sí considera que se debe ampliar la cantidad de servicios que se venden? Creo que hay servicios que la universidad podría vender que podrían beneficiar muchísimo a las comunidades en algunos sentidos. Digamos, por ejemplo, hay cierto apoyo por ejemplo, a los gobiernos locales, como son las municipalidades, que la universidad ya hace algo de eso, pero sin embargo podría incidir en el trabajo que se hace, digamos, en comunidades, incluso por medio de estos vínculos. Obviamente con regulaciones y sin volver a la universidad una fábrica de servicios. Todas las carreras de la UCR deben estar acreditadas ante el SINAES. ¿Falso o verdadero? Voy a decir falso, porque los criterios del SINAE no necesariamente corresponden a las particularidades de todas las carreras. Creo que hay carreras que sí deben tener la acreditación del SINAE, pero hay algunas carreras, en especial en artes y letras, que los criterios del SINAE no necesariamente corresponden a las particularidades de estas. ¿Pero usted considera que esas carreras pueden darse el lujo de no estar acreditadas ante el SINAE? Creo que no deben darse el lujo de no estar acreditadas, pero no sé si el SINAE sea la entidad ante la que deban estar acreditadas en específico. Pero sí deben estar, o sea, sí deberían tener todas las carreras un estándar de acreditación, digamos, o que asegure la calidad de todos los planes de estudio. Externo al de la universidad. Creo que no, creo que la universidad podría diseñar su propio plan interno y diseñar un propio programa de acreditación interno en la universidad que responda a las particularidades de la universidad pública, porque creo que al hablar de un ente externo estamos respondiendo a estándares que no necesariamente tienen que ver con la universidad pública o con, por ejemplo, ejes de acción social que hay dentro de los planes de estudio que no responden a algunos criterios. Pero si esa acreditación del SINAE se sustituye por algo interno, no hay un conflicto de intereses ahí en la evaluación, porque es uno evaluándose a uno mismo. Uno podría verlo así, pero podríamos pensar también así de la evaluación docente y de muchos otros sistemas de evaluación que ya tiene la universidad para evaluar sus criterios. Creo que hay formas. Pero vea que la evaluación docente ni siquiera se ha universalizado en los más de 70 años de la UCR. Entonces, creo que hay formas posibles, Ernesto, de poder asegurar, digamos, me parece que
a ver, las personas que se han especializado en acreditación, no necesariamente dentro de la UCR, han diseñado sistemas y formas para asegurar la objetividad, digamos, de estas acreditaciones y de estas evaluaciones, sin que esto tenga ningún detrimento en que sea un ente interno de la universidad que no necesariamente tiene que estar compuesto por funcionarios de todas las unidades académicas, sino por funcionarios especializados en funcionarios especializados en. Pero usted considera que a pesar de, usted confía en que aunque la UCR no ha logrado universalizar la evaluación docente, que evalúa una parte así chiqui de las unidades, ¿usted confía en que sí podría entonces generar una evaluación que sustituya una acreditación? A ver, creo y confío en que la Universidad de Costa Rica tiene mucho potencial, en que se pueden hacer muchas cosas, y creo que ahí son cuestiones más de voluntad política que de la capacidad de las personas. ¿Pero ustedes impulsarían la acreditación ante el SINAES o no? Pues si eso es lo que la unidad académica requiere y los estudiantes necesitan, pues sí. Ok, porque digamos, ahorita, si uno no viene de una carrera acreditada, uno no tiene prioridad en ciertos concursos públicos. Efectivamente. 6. La rectoría debe denunciar de nuevo la convención colectiva este año para modificar excesos y brechas que quedaron pendientes de la última modificación en 2018. Debe denunciar, fue lo que debe denunciar la convención colectiva. O sea, denunciar es la palabra técnica, ¿verdad? Para abrir la discusión y reformarla. A ver, no me voy a aventurar a ser yo una estudiante que no es funcionaria de la universidad, quien, a ver, no considero que nosotros podamos tener toda la palabra respecto a lo que son algunas cuestiones. Hace mucho ruido mi hija. Sí. Sí, Sí. voy. Podemos parar 5 minutos. Sí, dale, ¿Okay? dale. Verdadero. A ver, hay una cuestión de, en el 2018 no estábamos en pandemia, y creo que eso cambia muchísimo las condiciones laborales de las personas funcionarias de la universidad. Y estas brechas y desigualdades, no sé si las voy a calificar como pendientes, pero sí como emergentes, que pueden ir, me parece que en ambos sentidos, tanto en excesos, ¿verdad? No sé, económicos, que eso se puede discutir mucho respecto a los montos que reciben las personas funcionarias como remuneración por su trabajo, pero también creo que podrían haber brechas a la inversa de las particularidades que ha planteado la pandemia respecto al trabajo y en especial el teletrabajo, ¿verdad? No es lo mismo una persona funcionaria que tiene a cargo niños, por ejemplo, y te voy a poner este ejemplo porque es lo que acaba de suceder, ¿verdad? Que acabamos de tener que parar para que yo atendiera a mi hija. Una persona funcionaria que va y deja a su hija o su hijo en un lugar en donde lo cuidan y en donde sabe que va a estar bien, incluso en el SIL, dentro de la misma Rodrigo Facio, por poner un ejemplo, a una persona que tiene que manejar su trabajo y teniendo a su hijo o a su hija en la casa, digamos, o que y no se le respetan sus horarios de trabajo, porque una cosa es que usted sale a la oficina a las 5 y ya no contesta más este teléfono, a tener redireccionado el teléfono a su celular y entonces que la gente siga llamando a las 8 de la noche, por ejemplo. Entonces creo que se debe analizar en ambos sentidos y en especial porque creo que la pandemia nos ha redibujado las brechas y las desigualdades en todos los niveles de maneras muy diferentes y muchísimo más amplias. Pero ustedes han identificado algunas de esas brechas pendientes o emergentes, como usted las llama. A ver, creo que algunas de estas son, esto que te digo, el cuidado, una cuestión también del exceso de trabajo que podría suponer, por ejemplo, la pandemia para algunas funciones, y incluso que hay algunas funciones que las personas funcionarias, por valga la redundancia, han dejado de realizar, ¿verdad? Creo que como estudiantes y usuarios hemos visto un declive en algunas cuestiones de atención al estudiantado, que también debe realizarse eso, porque si se le está pagando por una función que no se puede realizar desde el teletrabajo, desde la pandemia, pues entonces hay que revisar eso también. Sí. Me pregunto porque al final de la gestión del último rector, del rector Jensen, él aseguró que las medidas que se habían logrado tomar seguían siendo insuficientes y que la proyección de los ingresos para el 2024 era de 327.000 millones, mientras que los gastos eran 353.000 millones.
y dijo que pues la negociación que se logró de la anualidad seguía siendo insuficiente el pago de ese incentivo. Bueno, creo que como te dije antes de que cortáramos, hay una cuestión de revisar también, digamos, a ver, hay personas que tienen derechos ganados, pero eso no quiere decir que esas mismas condiciones deban aplicar para siempre y para todos. Entonces eso también hay que revisarlo para poder pues, salir en las finanzas de la universidad. Okay. ¿Es realista volver a negociar el FES quinquenalmente? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Creo que una negociación quinquenal del FES, yo ingresé en la universidad en el año 2006 y cuando eso las negociaciones eran quinquenales y creo que los escenarios de negociación eran muchísimo más abiertos al diálogo, muchísimo más asertivos. Pero más allá de si una cosa es mejor que la otra, ¿cómo es realista regresar a la negociación quinquenal? Porque, digamos, vos planteas un escenario de cuando entraste a la universidad que ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Un escenario geopolítico, me refiero, ¿verdad? Un déficit fiscal que está muchísimo mayor. Bueno, la pandemia obviamente cambió por completo las cosas, ¿verdad? O sea, cuando vos entraste a la U, el desempleo rondaba un 10%. Ahora ese desempleo se disparó. La pobreza, igual, la pobreza estaba estancada antes en un 20%. Entonces se estancó, pero para mal, digamos. Exacto. Creo que es realista en tanto las personas involucradas en estos procesos de negociación, tanto el CONARE, la representación estudiantil al respecto, puedan abrir espacios de diálogo, pero no solo de diálogo asertivo y buena nota, sino un espacio de diálogo que también sea de alguna forma confrontativo, por así decirlo, en donde se respete y se establezca el valor de la Universidad Superior Pública, porque creo que hay una cuestión ahí de que lo que se cuestiona al hacer esto todos los años es o sea, lo que hay de fondo es el cuestionamiento al valor de la universidad pública. Y creo que tiene que haber algo ahí en las personas que van a negociar esto, que digan, no, la universidad pública vale por esto, esto y esto y esto, y lograr este acercamiento que permita que esta negociación quinquenal le dé incluso más estabilidad a la educación superior pública de la que se tiene ahora negociando todos los años, ¿verdad? Y llegar a un diciembre o un enero sin saber cuánta plata vamos a tener para el año, ¿verdad? Porque este año se llegó y no se sabía, si es cierta, cuánto iba a ser el presupuesto total. Creo que sí se puede hacer. Lo que falta es voluntad política. Ok. El porcentaje de la anualidad debería disminuir conforme la persona funcionaria gana antigüedad en la UCR. ¿Falso o verdadero? Creo que voy a decir falso, pero haciendo la aclaración de que en realidad el porcentaje de la anualidad debería ir acompañado de otros criterios más allá de solo la antigüedad de la persona, sino también como una cuestión de capacitación, y esto no implica solo a docentes, porque incluso vos ahora ponías, por ejemplo, el ejemplo de las funcionarias de la oficina de orientación. Una de nuestras propuestas, incluso en el plan de gobierno, va de la mano de la falta de capacitación que tienen muchísimos de los funcionarios y funcionarias que atienden al estudiantado en muchísimos temas. O sea, vos pusiste el ejemplo de la capacitación para el riesgo de suicidio, por ejemplo, y hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos. Y creo que esta cuestión de pasar más tiempo en la U debería ir de la mano con una capacidad para hacer mejor y una capacitación para hacer mejor el trabajo. La anualidad debe ser un monto fijo y no un porcentaje que se calcula sobre el salario consolidado. Es decir, salario consolidado es el salario base más todos los demás componentes, incentivos que hacen la remuneración final. ¿Falso o verdadero? Debería ser un monto fijo. Creo que voy a decir falso, en términos de que un monto fijo podría en un eventual escenario llegar a ser irreal, digamos, porque si decimos, por decir un ejemplo, tienen que ser 5,000 pesos, ¿verdad? En 10 años 5,000 pesos va a ser lo que cueste un conflicto. Entonces, creo que hay una cuestión, digamos, de no necesariamente un monto fijo, porque podría ser que una persona entró además como funcionaria, digamos, con un salario licenciada, y que en algún momento esto cambie y que en ese monto fijo no necesariamente refleje la capacidad de esa persona, digamos, el trabajo que está haciendo esa persona
y lo que le está devolviendo a la universidad, digamos. Pero sí tampoco debe ser un porcentaje excesivo que, a ver, perpetúe privilegios de funcionarios que no le están devolviendo a la universidad la misma calidad de trabajo por la que la universidad le está pagando. Okay. La normativa de la UCR debería prohibir las relaciones románticas entre estudiantes y docentes. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Debería ser una conducta sancionada. Ahí hay una relación de poder, indiferentemente de la edad de las personas, hay una relación de poder y hay una cuestión, en psicología se le llama transferencia y contratransferencia, que pone en una situación vulnerable, en especial a las personas estudiantes. Y en realidad es como una particularidad de la UCR. En la mayoría de las universidades más grandes del mundo estas relaciones son sancionadas, porque hay una cuestión de poder detrás de la relación que pone en una situación vulnerable al estudiantado, y que como una eventual federación de estudiantes, el bienestar del estudiantado debe ser siempre la prioridad. Okay. ¿La UCR sabe cuántas madres y padres estudiantes tienen? ¿Falso o verdadero? Falso. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. Falso. La Universidad de Costa Rica no sabe cuántas mamás y papás tiene, ni siquiera sabe si la Casa Infantil Universitaria, la sede de Rodrigo Facio y de la sede de Occidente dan abasto para la cantidad de estudiantes que tienen. Okay. Bueno, pues sí, en efecto no hay ningún censo de cuánto es esa población, ni tampoco es algo que se toma en cuenta para becas, etc. Parte 3, respuesta breve. ¿Cuáles son los dos principales fallos que usted corregirá y los dos principales aciertos que mantendrá o mejorará de la administración Jensen Pennington? ¿Qué corregiría? Creo que corregiría el trabajo en temas de salud mental, que me parece que a pesar de que don Henning era colega, digamos, psicólogo, su administración fue muy deficiente en temas de salud mental. Y creo que también corregiría muchísimo de su trabajo, del trabajo administrativo, hasta cierto punto, digamos, como de la parte más logística y de administración de los recursos y de la efectividad de los procesos. Una cuestión, digamos, y sin desmeritar el trabajo de doña Anabel, porque me parece que doña Anabel era una persona muy, muy accesible y que hacía lo mejor que podía su trabajo en el marco que lo debía hacer. Pero, por ejemplo, la oficina de becas era un desastre, digamos, y había cuestiones logísticas que se podrían haber mejorado un montón y que la pandemia demostró, incluso siguiendo a doña Anabel en la cabeza de la oficina, que se podía mejorar, ¿verdad? De automatizar algunos procesos, de hacer los procesos muchísimo más cortos y más fáciles para las y los estudiantes, que creo que eso fue una gran deficiencia. Okay. ¿Y qué continuarían? Difícil. No logro recordar algo que yo diga, mira, esto sí lo hizo muy bien. Bueno, además de que yo estuve como 4 años, es que creo que me falta un poco de contexto porque yo estuve 4 años fuera de la U, entonces es como que el recuento que uno puede hacer es más como desde lo que lee y no necesariamente desde lo que vive, ¿verdad? No logro recordar en este momento un acierto de don Henning. Ok. Ahora, la misma pregunta, pero para la administración actual de la FEUR, la administración de alternativa. Creo que, a ver, voy a empezar con los aciertos. Me parece un acierto la iniciativa de Campus FEUR. Le corregiría algunas cosas, digamos, como por ejemplo, me parece súper ilógico que van y las entregan a la casa por medio del transporte de la U, no sé qué, pero el estudiante tiene que venir a Rodrigo Facio a devolverla. Entonces a una estudiante a la que le fueron a dejar la computadora, y te estoy hablando de un ejemplo real, porque es una estudiante mamá, le fueron a dejar la computadora a Río Claro, allá, en la zona sur. Pero le dijeron, no, es que usted tiene que venir en marzo a devolver la computadora. ¿Verdad? O sea, se la fueron a dejar en enero y ella tiene que venir en marzo a devolver la computadora. Eso me parece muy absurdo. Sin embargo, la iniciativa de colaborar en el cierre de la brecha digital, ¿verdad?, y de acceso que tienen las y los estudiantes me parece un gran acierto. Creo que la idea del Fondo Solidario no estaba mal. Me parece que estuvo un poco mal planteada y ejecutada, y que hubieron algunas cuestiones del manejo político de la iniciativa que me hubiese gustado que fuesen mejor, digamos. Pero me parece que
la iniciativa de una FEUR solidaria para las y los estudiantes que representa debe ser un pilar que se debe mantener. La solidaridad con las y los estudiantes a los que se representa se debe mantener. ¿Qué cambiaría? Cambiaría definitivamente la forma en que la FEUR se comunica con el estudiantado. Si hay algo que las y los estudiantes hemos sentido es una lejanía por parte del directorio, ¿verdad? Con las asociadas, con el mismo estudiantado, ¿verdad? Hay mucha gente, bueno, estamos en un contexto meramente virtual y usted no ve la FEUR respondiendo dudas. Por ejemplo, o sea, hay días en que uno se mete a becados 4 y 5 y usted en serio sale, o sea, con un abrumamiento de ahí, porque usted dice, la gente está desesperada, la gente está abrumada, la gente no tiene respuestas, no sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y no sabe qué va a pasar con la beca, no sabe qué va a pasar en marzo, por ejemplo, este mes incierto de beca. Y la FEUR no da respuestas claras. Si alguna socia le pregunta, sí, estamos trabajando en eso, vamos a tener una reunión, pero no hace una publicación, no se mete en el grupo de Caos 4 y 5 y dice, ok, esto es el momento lo que estamos proponiendo, esto es lo que estamos negociando, si alguien quiere incorporarse a los equipos de trabajo, etcétera, lo que sea, pero algo que le dé a los estudiantes la sensación de que tienen un directorio que está trabajando por ellos y ellas, no lo hay. Creo que esa es una de las primeras cuestiones que cambiaría. Y la otra, en definitiva, sería hacer una auditoría de las finanzas, que eso incluso está en nuestro plan de gobierno, de las actuales finanzas de la FEUR, de cómo se está manejando, digamos, de qué es lo que se ha negociado, por supuesto. Okay. Según datos del CEA, al 2018, un tercio de los planes de estudios de la U no se actualizaban desde hace más de 20 años, a pesar de que el estatuto dice que las unidades tienen que hacerlo cada 5 años aproximadamente. ¿Cuál es una medida concreta que tomarían ustedes para cambiar esto, sin irrespetar la autonomía de las unidades académicas? Creo que, al ser la federación un órgano estudiantil, creo que su fuerza para incidir dentro de las cuestiones administrativas son las representaciones estudiantiles. Así que creo que una medida concreta va de la mano con buscar las representaciones estudiantiles de esas unidades académicas, que aunque componen solo el 25% de las asambleas de cada una de las unidades académicas y escuelas, pueden ser quienes impulsen ese trabajo y acompañar el trabajo de esas representaciones estudiantiles, capacitarlos en qué es lo que se supone que se debe hacer, cómo se debería hacer, cómo se hace un cambio de plan de estudios, etcétera, incluso capacitarlos en habilidades de comunicación y negociación para que puedan ser ellos y ellas quienes vayan y se sienten con las personas docentes y las asambleístas de su escuela y digan, ok, hay que cambiar esto, y hay que cambiarlo por esto y esto y esto, y hay que cambiarlo así, y esto es lo que los estudiantes queremos y necesitamos. Okay. Según los datos de registro, los horarios nocturnos de la universidad no han variado de representar cerca de un 20% del total de los horarios por al menos 5 años. Igual, ¿cuál es una medida que ustedes tomarían para cambiar esto sin irrespetar la autonomía de las unidades? Nosotros tenemos una propuesta en nuestro plan de trabajo que va de la mano con una universidad que conoce a su estudiantado y a su comunidad estudiantil. Entonces, la medida que nosotros proponemos ahí es que se haga una revisión o una auditoría, por poner una palabra, de realmente estas situaciones y si están respondiendo realmente a las necesidades de las y los estudiantes y poder proponer las acciones correctivas que respondan a datos reales. O sea, que no sea solo como que la federación llegue y dice, es que ocupamos más horarios nocturnos sin datos que respalden, sino es poder tener los datos que respalden que es necesario que esta oferta académica se abra. Pero es que no es solo los horarios nocturnos no solo beneficiarían a los estudiantes, más bien beneficiarían a quienes no son estudiantes en la UCR porque no pueden matricular en la UCR, ¿verdad? Entonces, claro, por eso te pregunto, ¿en qué medida se necesitan esos datos de cuánta demanda hay de los estudiantes por horarios nocturnos? Sí, obviamente la mayoría de estudiantes que ya están matriculados en la UCR no ocupan un horario nocturno porque ya están matriculados en la UCR. Si no, no podrían estar matriculados, la gran mayoría. No sé si diría la gran mayoría no lo ocupa, pero bueno.
Creo que hay mucha tela que cortar, pero a ver. Una cuestión es que yo prefiera un horario nocturno y otra cuestión es que yo necesite un horario nocturno, ¿verdad? Sí, sí, La claramente. mayoría de las personas que estamos en la UCR no necesitábamos un horario nocturno. Tal vez lo preferíamos y tal vez en algún momento para graduarnos lo necesitábamos. Pero la mayoría de gente que necesita un horario nocturno ni siquiera matriculó en la UCR porque no podía llevar las carreras, ¿verdad? O sea, no la podía llevar. Creo que ante esto que me dices, a ver, puedo ampliarte la respuesta, porque creo que lo entendí como en un contexto de solo los estudiantes que ya estamos, ¿verdad? Y creo que eso es a veces un error de visión que tenemos todas y todos dentro de la comunidad estudiantil y del movimiento estudiantil. Pero a ver, se debe aumentar el horario nocturno e incluso los horarios los días sábados, ¿verdad? Porque hay mucha gente que trabaja lunes a viernes y podría asistir a la universidad los días sábados, que eso es una oferta que dan las universidades privadas, que la Universidad de Costa Rica se está quedando corta. Se debe hacer. Y creo que una de esas medidas es poder revisar las ofertas que se están dando y adecuarlas a las necesidades de las personas, tanto las que desean entrar como de las que ya están e incluso de las que se nos están yendo, ¿verdad? Porque no hay esta oferta, ¿verdad? Pensemos en una persona que puede que haya entrado de 18 años y no necesitaba el horario nocturno, pero en el camino hubo una situación económica o incluso ahorita por la pandemia tuvieron que empezar a trabajar o ayudar en sus negocios familiares, por ejemplo, y ahora necesitan el horario nocturno. Entre 2018 y 2015, el FES creció 86%, según datos del Estado-Nación. La matrícula creció un 19% y la masa salarial un 80%. En promedio, el FES creció 8% por año, la matrícula un 4%, los proyectos de investigación un 8% y la masa salarial un 10%. O sea, en promedio lo que menos creció fue la matrícula. ¿Es aceptable para un directorio del partido U Factorial estos ritmos de crecimiento, donde la matrícula es lo que menos está creciendo? Creo que no. O sea, voy a decir falso. No, mentira, la respuesta breve. Sí, pero bueno, no importa. Creo que no, creo que la matrícula debe aumentar, sin embargo, sin dejar o sin perder de vista que esa matrícula debe aumentar conforme aumenta la calidad del estudiantado, digamos, la calidad académica, la calidad de las clases, de los docentes, la calidad de las becas, la calidad de los servicios universitarios en pro de la comunidad estudiantil. Ya debe ser un crecimiento proporcional que va acompañado de otras cosas, porque no podemos aumentar la matrícula en un 15%, pero el presupuesto de becas lo dejamos en el mismo porcentaje. Pasamos a desarrollo. La Contraloría General de la República ha emitido múltiples disposiciones de acatamiento obligatorio sobre la UCR a lo largo de los años. En estos momentos, pues el directorio heredaría en conjunto con la universidad 9 disposiciones que según la plataforma de Contraloría siguen sin cumplirse. Para un directorio de U Factorial, estas disposiciones las asumen como obligatorias o consideran que atentan contra la autonomía universitaria. Bueno, habría que revisar a fondo porque eso no se ha cumplido. Sin embargo, creo que la autonomía universitaria se debe defender, se debe respetar y que a pesar de la gran discusión de qué es la autonomía universitaria y que no somos autónomos financieramente, pues sí lo somos, creo que no necesariamente las normas que se hacen para todos aplican para la Universidad de Costa Rica o para la universidad pública en general. Por ejemplo, algunas de las disposiciones son implementar mecanismos de control que regulen la forma en que la Fundación Fundevi debe presentar los informes financieros, adecuar el convenio que hay entre la universidad y la Fundación de la Universidad de Costa Rica, la Fundevi, cuantificar el monto por concepto de exoneraciones para las diferentes categorías de becas, elaborar un estudio para medir el impacto del sistema de becas en la permanencia y graduación de la población estudiantil becaria,
¿Para usted alguna de esas disposiciones atentan contra la autonomía universitaria? Digamos que ahora que me las decís así, incluso estoy pensando que eso no debería ser disposiciones externas. Por ejemplo, la cuestión de becas debería ser una cuestión que la universidad haga per se, ¿verdad? De evaluar el impacto de la beca en la permanencia y la graduación de sus estudiantes. Uno podría pensar que no, ¿verdad? Que no afecta, o una primera respuesta uno debería decir, no, eso no afecta a la autonomía porque no nos están diciendo cómo tenemos que enseñar, o no nos están afectando nuestra libertad de cátedra, etcétera. Sin embargo, creo que tampoco la universidad debe abrir portillos para que poco a poco se nos venga a decir cómo se debe hacer o qué se debe hacer o cómo se debe ejecutar el presupuesto de becas. Pero a veces tiene que llegar la Contraloría para que hagan esto. Pues es una situación lamentable, ¿verdad? Ahora, no he estado yo en los espacios de gerencia anteriormente, digamos. A mí me parece de sentido común que la Universidad de Becas debería evaluar. A mí, yo Pero vea qué curioso, ¿a usted le parece de sentido común también que haya un censo de la población de madres y padres estudiantes? Y la universidad no lo ha hecho. Pero no hay. Entonces, si no es un ente externo el que viene a decir eso, ¿cuándo se va a hacer? Creo que mi respuesta en este momento puede ser que uno de los objetivos del equipo de trabajo de Factorial en este momento creo que es llegar a decir esas cosas que podrían ser de sentido común, que no se están haciendo y realizar las acciones necesarias para que se hagan, como es el censo. El Consejo Universitario aprobó hace años la política del 80-20, donde hasta 80% del presupuesto se dedica a salarios y 20% a lo demás. En una administración del directorio de la FEUR por parte de U Factorial, ¿se buscaría mantener la distribución del presupuesto en esa línea o se buscaría modificarla a la baja, o sea, que menos del 80% sean salarios o que más del 80% sean salarios? ¿Cuál es su visión? A ver, creo que es una situación delicada, pero desde un Factorial consideramos que el centro de la universidad deben ser las y los estudiantes y que el presupuesto, las acciones, las decisiones políticas, administrativas, financieras, todas las decisiones que se tomen deben ir en miras de garantizar el bienestar de las y los estudiantes, tanto los que están matriculados como de los que vengan en futuras generaciones. Y pues habrá que revisar esto, pero me parece que un 20% de los montos nos está empezando a quedar corto con muchas cosas. Y hay hay muchos gastos que se nos están empezando a quedar cortos. En 2018, un estudiante que formó parte del partido Organizate y Organización Socialista, que es la organización que más de alcance nacional, ¿verdad?, al que pertenecen muchas personas de Organizate, acusó a un compañero militante de acoso sexual y luego a la agrupación por desatender su acusación. Nosotros cubrimos el caso. En ese momento, el partido Organizate decidió no asistir al programa. U Factorial no existía como tal en ese momento. ¿Cuál es, al interno de U Factorial, el protocolo por el cual tramitarían una acusación de hostigamiento sexual entre sus militantes? A ver, sí tenemos un protocolo y creo que quiero dejar eso claro. Dentro de Factorial priorizamos garantizar espacios seguros para todas las personas que componen la comunidad U. Hemos tenido ya lamentablemente casos de personas que son acusadas formal e informalmente de acoso, de hostigamiento. Y lo que hemos hecho y lo que hacemos y vamos a seguir haciendo es, en primer lugar, si es una persona que tiene algún lugar de responsabilidad, alguna función, algún cargo dentro de una comisión, dentro de la estructura partidaria, se le separa de su puesto y de sus funciones. Además, se le retira en este momento el chat de comunidad U, ¿verdad? A ver, siempre le creemos a la persona que está haciendo la acusación. Y hacemos una pequeña investigación interna de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto por lo general lo maneja la Comisión de Género del partido. Si se trata de chicas involucradas, lo tratamos solo chicas, ¿verdad? Y lo tratamos con la mayor confidencialidad del caso. Ya hemos tratado algunos casos. Yo
soy parte del Tribunal de Ética del partido. El partido tiene un Tribunal de Ética y Disciplina, ¿verdad? Hacemos las recomendaciones del caso y esas recomendaciones se acatan. ¿Hay alguna persona que haya sido denunciada formal o informalmente que todavía pertenece a U Factorial? No. No que pertenezca per se a U Factorial. Ni está... Podrán seguirse considerando simpatizantes, ¿verdad? No podemos controlar quién da un like en la página, pero no le consideramos parte de nuestra estructura partidaria. Okay. Y para cerrar, algunas tendencias impulsan el 22 por el 22, que es que las sedes regionales representan un 22% de la población universitaria y entonces se debería destinar el 22% del presupuesto. ¿U Factorial impulsa esa misma consigna o cuál es la consigna que impulsan con respecto a la parte presupuestaria de las sedes y recintos? Primero, para nosotros son sedes y recintos universitarios. Tratarlos de regionales creo que los hace, creo que contribuye a esta visión de que, ¿verdad?, que son allá. El 22 por el 22 es lo que las y los estudiantes se merecen. O sea, si son el 22% de la población estudiantil, pues el 22% de los recursos debería garantizarse. Pero ¿y si ese dinero, ese presupuesto se redirige hacia las sedes y recintos, a qué se le estaría quitando de la sede Rodrigo Fácil? Es una pregunta para la que el Rodrigo Fácil lo pueden a uno linchar. A ver, creo que hay que reanalizar, y bueno, creemos en realidad desde U Factorial y dentro de nuestras propuestas está que hay que repensar el presupuesto de la universidad ahora en pandemia, porque hay muchísimos rubros de gastos. Hay gente que le dice inversión, para mí hay algunas cosas que se podrían considerar gastos que implicaban la presencialidad que deben repensarse y repensarse en función de la equidad dentro de la comunidad universitaria. Entonces, no creo que en este momento no te puedo decir específicamente, le vamos a sacar a la partida de impresiones tanto. Porque uno podría en este momento, por ejemplo, la partida de impresiones y de fotocopias es una de las primeras partidas que uno se pone a repensar en la virtualidad. Pero no te puedo decir en específico, vamos a sacarle un 1%, que es ahorita, mi amor. Vamos a sacarle un 1% a esto y un 3% a esto, porque eso hay que sentarse con las personas además especialistas en, ¿verdad?, a revisar. Muchas gracias a Yesenia Jiménez Calderón, candidata a la presidencia del directorio PEUR por parte del partido U Factorial. Ahí la nota del examen no se la doy yo, se la dan en 2 semanas con los resultados de las votaciones. Entonces, muchísimas gracias, Ernesto.